La Biblia es la palabra de Dios. Diga, Dios es bueno. Repítalo, Dios es bueno. Otra vez, Dios es bueno. No los escucho. Diga, Dios es bueno. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias porque nos permiten esta mañana participar de la palabra. Padre, te pido que la palabra sea plantada en nuestro espíritu. Espíritu Santo, revélanos la palabra. Danos la sabiduría, la revelación, el conocimiento. Señor, que hoy la palabra revelada toque nuestro ser. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo al diablo para que no se robe la semilla de la palabra de Dios. Paralizo toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que el fluir del Espíritu Santo ahora es manifiesto para sanidad, para liberación, para restauración. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Que el enfermo sea sanado. Que el triste sea liberado. Que el que necesita salvación hoy reciba salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Lea conmigo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Y luego tomamos asiento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice la Biblia: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por favor, léalo de nuevo. Vamos a leerlo todos en voz fuerte. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Léalo de nuevo, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a leer también en el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículos 15 al verso 21. Hago la lectura, ustedes síganla mentalmente. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daban legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Diga, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en el reino, en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Capítulo 6 de Daniel, versículos 1 al 3. Capítulo 6 de Daniel, versículos 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Léalo conmigo, el verso 3, todos. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Otra vez, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó
en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Tome asiento, por favor. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia son los pensamientos de Dios para usted y para mí. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Diga infalible. Es inmutable. No cambia. Esta palabra permanece para siempre. Esta palabra es la simiente incorruptible. Esta palabra no dejará de ser. Esta palabra es confiable. Diga, mi Biblia es la palabra de Dios, es incorruptible, es infalible, es inmutable, es confiable. Puedo confiar en ella. ¿Saben de qué estoy hablando? Que la Biblia son los pensamientos de Dios y son íntegros. Y podemos confiar en lo que la palabra de Dios dice. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Usted y yo somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Debería escribirlo muy grande en alguna parte, tal vez en la primera página de su Biblia o en alguna hoja. Debería escribir: yo soy la extensión de Dios aquí en la tierra. A ver, dígalo 3 veces. Yo soy la extensión de Dios aquí en la tierra. Yo soy la extensión de Dios aquí en la tierra. Yo soy la extensión de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque estamos conectados. Hay una conexión con Dios. Hay una conexión. Estamos conectados con Dios. Por lo tanto, a través de esa relación o conexión, el Padre está fluyendo. La Biblia dice en el libro de Daniel, en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, el Señor Jesús dice del versículo 5 al 10. Bueno, vamos a leer un poquito antes. San Juan capítulo 15, versículo 14. El Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuevamente lea el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué debe hacer el pámpano o la rama para poder llevar fruto? ¿Qué debe hacer la rama o el pámpano para poder llevar fruto? ¿Estar dónde? Unido a la vid, unido al tallo. Si la rama se separa del tallo, no puede llevar fruto. Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y si quieren llevar fruto, deben estar apegados, deben estar conectados, porque hay una relación de conexión. Es una conexión. Usted conoce muy bien el concepto de conexiones. Las conexiones. Muy bien, estamos conectados con Dios. Dios es la fuente.
Yo soy su extensión. Yo soy la extensión de Dios aquí en la tierra. Usted es la extensión de Dios aquí en la tierra. Usted y yo fuimos creados. Alguien dirá, sí, Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que el hombre pecó, claro. Adán y Eva pecaron y ellos se separaron de Dios. Pero Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Cuando Cristo vino fue para recuperarnos. Y cuando Cristo nos recuperó, no fue solamente una recuperación pasajera, no, fue una recuperación perfecta, permanente. El Señor nos recuperó para que volvamos nosotros al propósito eterno, para que nosotros demos fruto. Dios nos puso aquí para llevar mucho fruto. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, cuando el Señor está orando, haciendo la oración, dice: a los que me diste, Señor, guárdalos. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Señor, santifícalos. Señor, nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Señor, ellos están en mí, yo estoy en ellos, y nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Esa aseveración de Dios, esa afirmación del Señor, nadie los apartará de mi mano, quiere decir que estamos bien conectados. Si usted mira Romanos capítulo 8, versículo 36, 37 en adelante, Romanos 8, versículo 36, 37 en adelante, dice la palabra del Señor: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted está en Cristo. Usted está seguro. Nada ni nadie lo podrá separar, lo podrá desconectar. Estamos conectados con Dios. ¿De acuerdo? Estamos conectados con Dios. Hay una conexión con Él. Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Yo debo permanecer en Él para dar fruto. Hay una conexión perfecta. ¿Cuántos pasaron estos días por dificultades, por tribulaciones, por enfermedades, por peligros, por situaciones difíciles? Levanten la mano. Muy bien. Pero yo quiero decirles algo. Todas estas tribulaciones son momentáneas. Todas estas cosas son pasajeras. La Biblia dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todos pasamos por dificultades. Pero hay una realidad. Quien vive en nosotros es más poderoso que cualquier situación o cualquier fuerza adversa. No hay nada que pueda derrotar legalmente o vitalmente a aquel que vive en nosotros. Primera de Juan 4:4, que ya lo leíamos. El apóstol dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en usted? ¿Quién está en usted? Dios. ¿Qué es su cuerpo en relación con Dios? Su cuerpo es el templo de Dios.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y el cual sois vuestro? El Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el día que cambiaron de religión? Levanten la mano. Qué mala decisión. La situación no es cambiar de religión. Si usted cambió de religión, no pasó absolutamente nada. Pero si usted cambió de Señor, si usted cambió de reino, también cambió de conexión. Antes estábamos conectados con la muerte. Pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, la Biblia dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Es decir, nosotros no fuimos cambiados o trasladados de una religión a otra. No importa la religión, lo que importa aquí es mi conexión. El día que creímos, el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, pasamos de muerte a vida. Dios nos impartió su vida. ¿Cómo nos vino la vida de Dios? ¿Cómo nos vino la nueva naturaleza? Vamos a leer rápidamente en el libro de Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacidos. Subraye la palabra renacido. Quiere decir que usted y yo, el día que creímos en el Señor Jesús, nacimos de nuevo. Ese nuevo nacimiento se dio en nuestro ser interior. Tenga esto claro, por favor. Usted nació de nuevo. Usted es una nueva creación. Su naturaleza de muerte desapareció. Ahora tiene la naturaleza de la vida. Porque la naturaleza de la vida es la naturaleza de Dios. Dios es la fuente de la vida. Y Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio un nuevo nacimiento. Nosotros nacimos de nuevo, no de simiente corruptible. Aquí no está hablando de una reencarnación, aunque ese no es el tema para nosotros hoy. Pero aquellas personas que creen que pueden más adelante nacer o encarnarse en otro cuerpo, cosas así. Pero aquí no nos está hablando de un nuevo nacimiento en esa dimensión o en esa condición. Aquí nos está hablando el Señor del nuevo nacimiento con la simiente incorruptible. Diga, simiente incorruptible. Esa simiente que no perece. No es la simiente humana la que nos dio la nueva vida. Hay una semilla aquí y es la semilla de la vida, porque Dios vertió en nosotros la semilla de la vida. Lea nuevamente el versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? ¿Cuál es la simiente incorruptible? Diga, la palabra de Dios. Repítalo, la palabra de Dios es la simiente. La palabra es la expresión de Dios. La palabra es la vida de Dios. La palabra es el verbo. Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, la palabra viviente. Diga, la palabra viviente.
El día que Cristo, la palabra, llegó a nuestro corazón, el día que lo recibimos como nuestro Salvador, la palabra viviente, inmediatamente la simiente de Dios se estableció en nuestro espíritu. Usted y yo, desde el día que creímos, somos portadores de la naturaleza incorruptible de Dios. ¿De acuerdo? Y la recibimos por la palabra. Nuevamente el versículo 23 de Primera de Pedro capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive. Nos está hablando no de una palabra muerta, nos está hablando de la palabra viviente, la palabra que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Diga para siempre. La palabra es eterna. La palabra es eterna. Diga, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es la simiente incorruptible. Es decir, la palabra de Dios está en nuestro corazón. Por lo tanto, en nosotros hay eternidad. En usted hay eternidad. El día que usted y yo salgamos de este cuerpo, seguiremos viviendo. Y seguiremos viviendo porque tenemos eternidad y viviremos por siempre con el Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio es anunciada a vosotros, dice la Biblia. Lo que estamos haciendo hoy es un ejercicio muy práctico. La palabra de Dios se está liberando y en la medida que su espíritu se dispone, usted está recibiendo vida a través de la palabra. La palabra de Dios es viva. En el libro de Santiago, un poquito antes de Primera de Pedro, el libro anterior, Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no cambia. Diga, Dios no cambia. Dios no se envejece. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. El 18 dice, Él, ¿quién es Él? Dios, el que no cambia. De su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer por la palabra o mediante la palabra, es la idea, mediante la palabra de verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Quién es el camino? Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí dice que el Señor nos hizo nacer por la palabra de verdad, es decir, a través de Jesucristo. La palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Usted es el primogénito de Dios en Cristo. Diga, tengo naturaleza de primogénito. ¿Sabía usted que los primogénitos en la Biblia tienen unas prerrogativas especiales? Diga, tengo naturaleza de primogénito. Porque en Cristo fui hecho de nuevo para ser primicia entre todas las criaturas de la creación. Es lo que dice el versículo 18. Quiere decir que usted no nació para estar en la fila. Quiere decir que usted fue creado en Cristo, hecho de nuevo en Cristo. Efesios capítulo 2. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para nuevas obras. Diga, para nuevas obras. Fuimos creados en Cristo para ser primicias o los mejores frutos de la creación. Usted tiene la simiente del primogénito. ¿Saben de qué estoy hablando? Eso significa que por cuanto usted tiene la simiente del primogénito, todo lo mejor
es suyo. Todo lo mejor es suyo. La bendición del Padre es suya. En el Antiguo Testamento vemos nosotros cómo los patriarcas llamaban a los primogénitos, los metían entre las piernas y tomaban la cabeza de su primogénito y comenzaban a profetizarle y a desatar sobre ese primogénito toda la bendición familiar. Y el padre le profetizaba y le profetizaba y le profetizaba, descargando sobre él la bendición, porque la bendición es para el primogénito. El Señor dice: yo lo creé para que sea cabeza y no sea cola. Si usted ha estado en la cola todo el tiempo, sálgase de ahí, porque ese no es su puesto. Usted tiene simiente de primogénito y debe estar arriba y no abajo. ¿No me entendieron? ¿Les gusta que les diga que estén en la fila y atrás? No, porque su simiente es otra. Usted y yo nacimos por la palabra de verdad, para ser las primicias de toda la creación. Usted y yo debemos comportarnos como primogénitos. En la creación de Dios somos las primicias. Tenemos la simiente incorruptible. El día que creímos en Cristo, no cambiamos de religión. Recibimos la vida, recibimos la simiente de Dios, la simiente incorruptible de Dios. Es decir, en usted está la vida. En usted está Dios. En usted está el Todopoderoso. En usted está la fuerza. Dicho de otra manera, usted es como Daniel, tiene un espíritu superior. Diga: tengo un espíritu superior. ¿Quién es? Dios. Dios Espíritu vino a morar en nosotros. Somos templos de Dios. El Dios Espíritu Todopoderoso decidió morar en usted y en mí. El día que Él decidió venir a vivir en nosotros, no se despojó de su grandeza, de su poder, para decir: voy a vivir en Enrique, pero como un Dios débil. No. Él no se despojó de su grandeza. El Dios y Padre, creador del cielo y de la tierra, el Señor Jesucristo glorificado y el Espíritu Santo decidieron venir a vivir en nosotros con toda su potencia. No somos comunes y corrientes, pertenecemos a la clase de Dios. Pertenecemos a su clase, somos de su misma clase, porque tenemos su misma naturaleza. ¿De acuerdo? Diga: tengo la naturaleza de Dios, tengo la vida de Dios, tengo un espíritu superior, no de vanidad. Es el Espíritu de Dios que opera en nosotros y por lo tanto somos más que vencedores. El día que usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, su cuerpo no cambió, pero su espíritu fue recreado. En el capítulo 4 de Segunda de Corintios capítulo 4, dice del versículo 13 en adelante: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Tenemos el espíritu de fe que viene por la palabra. La palabra es la semilla de la fe. Tenemos el mismo espíritu de fe. Tenemos una sola fe. Yo deseo que usted crea lo mismo. Yo deseo que usted se conecte con la palabra y los pensamientos de Dios. Yo no quiero que usted sea un incrédulo. Creo que lo mejor es ser creyentes. Jesús le dijo a Tomás: sea creyente y no sea un incrédulo. Si usted recibe la palabra incorruptible, esa palabra es la semilla de fe. Y esa semilla de fe va a producir en usted un espíritu de fe. ¿Cuántos han tenido la experiencia de hablar con personas de fe? Comparten algunas cosas y hablan de la palabra, hablan de testimonios, hablan de fe. ¿Cuántos?
Nota que cuando uno habla con una persona que tiene fe, eso lo contagia, le levanta el ánimo. ¿Cuántos han tenido la experiencia de hablar con un incrédulo, una persona que anda en el sentido contrario? ¿Cuántos han hablado con ellos? Gente negativa, gente... ¿Cómo termina? Cansado. A veces hasta me duele la cabeza. Esa persona me soltó tanta cosa que no tiene nada que ver, no proyecta nada. Mire, dígale al que está al lado suyo, no gaste tiempo discutiendo con los incrédulos. Conéctese con gente de fe. Dígale, conéctese con gente de fe. Porque si usted se conecta con los incrédulos, le van a bajar su potencial, su espíritu de fe se paraliza. Pero cuando usted habla con gente de fe, el espíritu de fe comienza a moverse y hay una unción de fe. Dice la Biblia, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Verso 16. No desmayamos. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto no nos desanimamos. Dígale que está al lado suyo, no se desanime. Otra vez, no se desanime. Al contrario, dígale al contrario. Aunque nuestro hombre exterior, aunque por fuera nos estamos desgastando. ¿Cuál es el hombre exterior aquí en este versículo? ¿Cuál es el hombre exterior? El cuerpo físico. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, por dentro nos vamos renovando. El espíritu renovado, el espíritu suyo con el Espíritu Santo siempre van renovándose. Cada día usted está creciendo y avanzando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Los problemas de la vida no tienen por qué detenerlo. En usted hay un espíritu superior. Es más, por causa y por la acción del Espíritu Santo que está en nosotros, nuestro cuerpo físico puede ser también regenerado, recreado. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Me gusta eso, vivificará. También dará vida. ¿A qué? A sus cuerpos mortales por la acción del Espíritu Santo que mora en vosotros. Si tan solo activamos el poder de la vida que está en nosotros, nuestro cuerpo mortal puede rejuvenecerse. Si cada mañana nosotros declaramos, somos templos de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la vida está en mí y le ordeno a mi cuerpo que funcione bien, yo creo que cada día se nos iría una arruguita. Muchos de ustedes han luchado con las arrugas. Ya están pensando ir al plástico a ver qué le pueden hacer. Pero yo tengo aquí una clave. Y la clave es que el espíritu de vida, el espíritu de resurrección vivifica mi cuerpo. Él puede reparar su próstata. Él puede reparar su páncreas. Él puede reparar su matriz. Él puede reparar sus huesos. Él puede reparar su piel. Él puede reparar sus ojos. Porque Él es la fuente de la vida. Y este cuerpo mortal recibe vida por la acción del Espíritu Santo.
En usted está la fuente de la vida. Es Dios. Por la palabra. Diga, por la palabra. Cuando la palabra se activa, el poder fluye. ¿Sabe? Daniel fue llamado por Nabucodonosor para ser entrenado como uno de los muchachos que más adelante tendrían algunos cargos especiales en el imperio. Nabucodonosor gustaba de tener gente capacitada, gente capaz en su gobierno. Y dice que Daniel había sido uno de los exiliados, había sido uno de los deportados mejor, los que habían sido llevados presos desde Judá, desde Jerusalén para Babilonia. Y en esta época del imperio caldeo, Nabucodonosor era el gran señor de la tierra, era el rey de la tierra, era la gran potencia caldea. Los caldeos eran los más poderosos del mundo. Y Daniel estaba allí con 3 amigos. Estos fueron llamados porque vieron en ellos un buen semblante. Diga, buen semblante, buen parecer. ¿Quiere que se le tome en cuenta para cosas grandes y extraordinarias? Daniel tenía esa mentalidad. ¿Y sabe qué hacía Daniel? Se preparaba permanentemente, mantenía una buena presentación, mantenía un buen estado físico. Y dice que este fue escogido porque era uno de buen parecer, pero también era un hombre idóneo, entendido, sabio. Era una persona competente. Iglesia, tenemos que ser competentes para la vida. El mundo nos necesita y tenemos que ser competentes. Diga, competentes. Repítalo, competentes. Nuestra competencia está en Dios, pero tenemos que prepararnos. Me gusta cuando veo a los adultos, los mayores de 40, 50, matriculándose. Quiero aprender inglés, quiero estudiar, quiero prepararme. Porque nunca debe haber un pretexto con la edad. No importa los años que tengamos, eso no impide que nos preparemos. Estos hombres eran entendidos. Daniel era un hombre especializado en lenguas o en idiomas. No solo sabía el hebreo, sabía también el arameo. Sabía el griego. Sabía idiomas. Competencia. Dentro de pocos años, si no conocemos bien el inglés, vamos a estar muy fuera de foco. Es más, si no aprendemos el mandarín, algo así. Hay que prepararnos. Dígale que está al lado suyo, esto es para los dos, nos toca prepararnos. Nunca es tarde. Aparte de eso, eran gente con determinación, pero sobre todo gente consagrada, gente de oración. El poder de Dios estaba en ellos. Pero ¿por qué razón muchos creyentes que poseemos la vida de Dios, el poder de Dios, vivimos vidas derrotadas o fracasadas? Si el poder está en mí, si la simiente incorruptible de la palabra está en nosotros, no podemos vivir de fracaso en fracaso. ¿Cómo activamos el poder creativo de Dios en nosotros? En primer lugar, hay una recomendación. No entregue el liderazgo de su vida a problemas reales o imaginarios. Hay gente que se ha rendido frente a los problemas. Quiero decirle que todo problema es momentáneo, es pasajero. Diga, es momentáneo, es pasajero. Tal vez usted está pasando por una situación terrible en estos días, pero quiero decirle que eso es pasajero. Recuerde, los momentos difíciles no perduran, las personas fuertes sí. Repítalo, los momentos difíciles no perduran, las personas fuertes sí. Esto es momentáneo, esto es pasajero. No puede usted entregarle el liderazgo de su vida a los problemas. Hay problemas reales, hay problemas imaginarios. Hay gente que vive en un problema que se imaginó porque nunca ha existido el problema, pero se metió ahí en el problema de su imaginación.
Todo problema nos brinda una oportunidad creadora. Diga, todo problema me brinda una oportunidad creadora. Para activar el poder creativo en nosotros tenemos que liberarnos de las ataduras. Hay gente que cuando enfrenta un problema se desanima y abandona todo. Lo echa a perder. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos nos enfrentamos a problemas, todos enfrentamos dificultades, pero nadie podrá alcanzar la satisfacción del éxito a menos que enfrente problemas en la vida y los supere. Podemos superar cualquier crisis con la ayuda de Dios. Diga, con la ayuda de Dios. Dígalo, con la ayuda de Dios yo puedo superar cualquier crisis. ¿Sabe qué es lo que merma su potencial? Lo que merma su potencial, porque usted se ha dado cuenta que es una persona especial, que tiene un espíritu superior. Solamente recuerde cuántos éxitos logró en el pasado. Lo que pasa es que usted no ha afianzado su pensamiento en los éxitos, sino que se ha quedado más pensando en sus fracasos y en sus limitaciones. Hay gente que mira más sus defectos que sus habilidades, que sus competencias. Y ahí está el problema. Tal vez hayamos en la vida intentado muchas cosas y no logramos no tuvimos mayores resultados, pero eso no quiere decir que toda la vida nos vamos a mantener en el nivel del perdedor. Una de las cosas que limita el potencial o la vida de Dios en nosotros es el temor a fracasar. Venza el temor al fracaso. El temor al fracaso es un temor a la vergüenza. Hay gente que dice no, yo no me arriesgo, que nadie se entere. Mis planes son mis planes, nunca lo voy a decir, nunca lo voy a divulgar, nunca me voy a comprometer. Pues una persona que no se compromete nunca logra nada. Thomas Alva Edison, este gran hombre que revolucionó al mundo desde el siglo XIX, lo primero que él aprendió a hacer, y tal vez era por accidente, fue el trabajo del telegrafista. Se lo enseñaron en un tren. El señor del tren, el que manejaba el telégrafo, le dijo, venga para acá, le enseño. Y le enseñó. Y trabajó ahí un poco de tiempo, pero él sabía que ese no era su trabajo. Un día publicó en un periódico. Y la publicación fue, yo, Thomas Alva Edison, a partir de hoy dejaré de ser telegrafista y comenzaré a ser el inventor que siempre he soñado. Cuando él soltó eso, cuando él publicó, estaba comprometiéndose. Tal vez Thomas Alva Edison en ese momento no significaba absolutamente nada para nadie. Era un completo desconocido, pero él estaba asumiendo un reto, y el reto era, no me quedaré toda la vida detrás del telégrafo, voy a hacer otras cosas, y yo nací para hacer cosas que destaquen y cambien la vida de este mundo. Él sabía qué potencial había en su ser. Él se comprometió públicamente. Cuando él dijo eso públicamente a través del periódico, ¿sabe qué tenía que hacer? ¿Cuál era el paso que debía dar? Despedirse del telégrafo, cambiar de oficio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues invente. ¿Y qué voy a inventar? Gracias a Thomas Alva Edison, no andamos con teas en las paredes, no nos alumbramos con el aceite y el mechón o el petróleo. Gracias a Thomas Alva Edison surgió la idea y se perfeccionó lo de poder grabar la voz del hombre y volverla a oír o poderla emitir. Si no hubiera sido por sus inventos, no existiría la radio, no existirían las grabaciones, no existiría nada de eso. Pero gracias a Dios que este hombre se atrevió a inventar algo
Gracias a Dios que ese hombre se inventó cómo generar la energía y cómo hacer que esa energía se convirtiera en lo que hoy tenemos, en luz. Gracias a ese hombre, a Dios y a ese hombre, nuestras ciudades se iluminan. Gracias a Dios y a ese hombre, vivimos un mundo mejor. Pero él tomó una determinación. Él dijo algo: a partir de hoy voy a cambiar de oficio. Estaba cómodo con el telégrafo. En ese tiempo ser telegrafista era una de las mejores profesiones. Pero él dijo: no, aquí no me quedo. Yo voy a cambiar. A partir de hoy abandono el telégrafo y comenzaré a inventar. ¿Sabe una cosa? Hay un potencial dentro de usted que está dormido. Es el poder de Dios. El poder de Dios puede cambiar cualquier cosa. ¿No me están escuchando? Usted puede cambiar su estilo de vida. Alguien me escucha por la radio y sabe de qué estoy hablando, porque mucha gente está en su propio lodazal, desesperados, aburridos, pensando en quitarse la vida, porque no le ven sentido, no le encuentran sentido a la vida, por causa de sus fracasos. Ellos piensan que no pueden hacer otra cosa sino lamentarse, pero quiero decirles que hasta que no vence el temor al fracaso, el temor al fracaso es el temor a la vergüenza. ¿Y qué van a decir de mí si no me sale lo que digo? Deje de pensar qué irán a decir. La gente siempre hablará de usted, haga o no haga. Si no hace nada, le van a decir. Si hace algo, también le van a decir. Si intenta hacer algo y no le resulta, lo van a criticar. Pero es mejor que me critiquen haciendo algo que me vayan a criticar estando allá empotrado en una hamaca. Venza el temor. No viva del qué dirán. No mantenga pensamiento de fracaso, de su fracaso pasado en su mente, porque eso es lo que limita su potencial. Dios y usted sabe hasta dónde pueden llegar. Usted y Dios forman el equipo ganador, el equipo triunfador. Dios sabe hasta dónde usted puede llegar. Usted sabe hasta dónde puede llegar. Lo que pasa es que se encuentra ahí amedrentado por causa de la vergüenza y de los fracasos pasados. Si alguien fracasó en algún intento, levántese. Límpiese el polvo de las rodillas. Tome aire. Mantenga su mirada al frente. No desista, siga marchando. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Diga: con Dios todo es posible. Repítalo: con Dios todo es posible. Quiero decirles que en ustedes y en mí hay un espíritu superior. Es el Espíritu de Dios. Y Él es todo suficiente para hacer en nosotros mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Porque el poder de Dios está en usted. Resuelva sus propios problemas. Los problemas es lo que impulsan a las personas que tienen fe. Si usted tiene un problema: Señor, gracias porque estoy pasando por este problema. Este problema no es otra cosa sino un peldaño más que voy a utilizar para avanzar en el camino de la fe. No permita que los problemas le impidan soñar. Número 3, olvide los recuerdos desagradables. Una ligadura mental es la del recuerdo de las desilusiones, los retrocesos y rechazos del pasado. No permita que esos fantasmas del pasado dominen su vida, tomen el control de su vida. Deje que Dios fluya en su ser interior sin ningún límite. Deje que sean sus sueños y no los recuerdos del pasado los que comanden su vida de hoy en adelante. El 23 de diciembre, el 30 de diciembre, el 1 de enero, les voy a hablar sobre el poder de atracción. El poder que hay en usted para atraer. El poder que hay en mí para atraer. Y vamos con la ayuda de Dios a activar ese poder de atracción. Alguna vez les hablaba que el poder de atracción tiene que ver con el poder de la bendición. Pero vamos a mirar 3
fases del poder de atracción, que es una de las leyes espirituales. En usted hay tanto poder concentrado. Libérelo con la ayuda de Dios y cambie su mundo. Amén. Trate de nuevo. Si usted lo intentó ayer y no lo logró, inténtelo hoy. Si ya tocó 20 puertas y ninguna se le abrió, toque la 21. Le van a abrir. Hay una puerta que está esperando que usted toque, porque ahí le van a abrir. En usted hay un gran potencial. Dios está en usted. Usted es una persona inteligente, sabia y creativa, y puede hacer muchas cosas para la gloria de Dios y para cambiar su mundo, para cambiar su situación. Construya una nueva imagen de sí mismo. No mire sus debilidades más. Mantenga su mirada en Dios. No diga, no puedo, a mí no me dará resultado. Por el contrario, declare lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué dice Dios? Al que cree, todo le es posible. ¿Qué dice Dios? Todo lo puedo en Cristo, dice Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo. Todo. Porque Él es nuestra fortaleza. Mire lo que dice Isaías 41, ya con esto termino. Isaías 41:10. Póngase de pie, tenga la bondad. Póngase de pie. No importa el lugar donde esté usted en este instante. No importa la hora que esté marcando su reloj en este momento. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Usted con Dios lo pueden lograr todo. Usted y Dios pueden cambiar el mundo. Podemos cambiar nuestro mundo con la ayuda de Dios. ¿No me están escuchando? ¿Qué importa el lugar donde usted nació? O la familia que lo crió. Es posible que nunca conoció a su papá, porque lo engendró y se fue. Pero ¿qué importa que ese haya sido su momento terrible o su infancia, que esa haya sido su experiencia? Usted ahora es una nueva creación en Cristo. Usted está en Cristo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Isaías 41:10 dice: no temas. Mire cómo Dios nos habla: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Pensé que estaban leyendo la Biblia. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Me gusta esto. Dios dice: yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. El Señor dice que Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo es posible. Vamos a orar por nuestros oyentes. Adrián, Alfonso y señora nos están escuchando desde la China. En alguna ciudad de la China nos están escuchando en este momento y han llamado para reportar la sintonía. Para Adrián, Alfonso y señora, un abrazo. Ya son las 12 de la noche. Hay 13 horas de diferencia, son las 12 de la noche en la China. Los bendecimos. También solicita oración Libardo Moreno, Jenny Rojas, Estela,
Livia Castañeda, María Beltrán, Alicia Rosero, Jenny, María Gil, Víctor Rodríguez, Juan Piñeros, Blanca Santa Fe, María Rodríguez, Teresa García, Esther Villamizar. Oración también para María Paternina, Magdalena Montoya, Doris Martínez, María Gil, Carmen Mendoza, Rubiela García, Marta Sanabria y Marta Garzón. Oración por protección, liberación, conversión, sanidad, prosperidad económica. ¿Oramos por ellos? Abra sus manos. Cierre sus ojos por un momento. Comience a mirar a Dios dentro de usted. Mi cuerpo es limitado. Físicamente sé que tengo limitaciones. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No me puedo quedar toda la vida estancado. No me puedo quedar toda la vida detrás de una máquina. Yo puedo producir cosas buenas, nuevas, para cambiar el mundo. Se puede lograr con la ayuda de Dios. Se puede lograr con la ayuda de Dios. Señor, dame inspiraciones nuevas, visión nueva. Albert Einstein le dijeron, ¿cómo hace para crear todo lo que ha hecho para revolucionar el mundo de la física? Dijo, solo se necesita un 10% de conocimiento y un 90% de inspiración. Señor, dame inspiraciones nuevas. Inspiración, inspiración. Diga inspiración. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza. Él es el todo para mí. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Con sus manos abiertas, háblele a Dios. Yo activo el espíritu de fe en esta mañana. Unción de fe, espíritu de fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay algo que está fluyendo sobre usted en este momento y es la unción de fe. Mire, sé que su mente hoy ha sido confrontada. Muchos pensamientos se están desmoronando, se están sometiendo a la obediencia a Cristo. Ahora usted está levantándose en una nueva dimensión, inspiración. Dios está aquí, Él es nuestra inspiración. Señor, gracias, porque tú vives en mí. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Padre, oramos por los oyentes, a donde quiera que nos escuchan en esta hora. Que la vida fluya, Señor, sobre ellos. La vida fluya, el poder de libertad. Reprendo toda artimaña del diablo, todo espíritu perturbador, todo pensamiento perturbador, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Echo fuera toda obra del diablo. Suelta las mentes, pensamiento de fracaso, pensamiento de temor, pensamiento de muerte. Ahora los reprendo. Suelta esa mente en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Declaro que nuestros cuerpos ahora son vivificados por el poder y la acción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mientras estamos orando,